En el episodio de hoy, que es el primero de Más allá de lo evidente, hablaremos del diálogo consciente. ¿Qué es un metálogo? Metálogos Aldir Plashta es un espacio donde se exploran temas significativos, desde la razón, la emoción y la conexión humana, yendo siempre más allá de lo evidente. Querido Gabriel, aquí estamos empezando este nuevo proyecto. Más allá de lo evidente, estoy feliz de poder compartir contigo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, también yo muy entusiasmado, muy contento y vamos con este primer episodio de Más allá de lo evidente. A ver, ¿quieres introducirnos, Juan Carlos, en el tema de hoy? Por supuesto que sí. Arrancamos con nuestro encuadre. Pues bueno, cuando surgió la inquietud de trabajar juntos en este podcast, barajamos varias ideas, varias posibilidades temáticas, pero acordamos convertirlo más que en una exposición técnica o académica de un tema, decidimos que fuera un diálogo. Ahora bien, ¿qué tipo de diálogo? Pues hay diferentes tipos de conversaciones, hay pláticas informativas u objetivas, como cuando el mecánico te dice lo que le pasa a tu coche o el médico te da un diagnóstico. También hay otras charlas divulgativas o técnicas que consisten en un intercambio de información de manera directa, donde más allá de la complejidad del tema, se dan en un solo nivel. Existen por supuesto las charlas de cortesía o de acercamiento social, como cuando estamos en una sala de espera o en una fila en un ascensor, que entonces dialogamos con el otro pero de una forma impersonal, distante. No solemos hablar de nosotros, sino de exterioridades intrascendentes que son como el clima, el tráfico, cualquier cosa que nos permita comunicarnos con el otro pero desde un nivel muy superficial. Tampoco esta plática se iba a tratar de un debate, donde tuviera que ganar uno y el otro perder, o donde cada uno de nosotros intentara conseguir que su punto de vista se imponga sobre el del otro. Fue entonces que Gabriel propuso el concepto de metálogo, que tomamos de Georgie Bateson, un pensador que es difícil de clasificar porque abarcó varios campos como la biología, la antropología, la sociología y la lingüística. Para él un metálogo es una conversación sobre algún tema problemático en donde los participantes no solo discuten el problema en cuestión, sino que la estructura de la conversación en su totalidad forma parte del tema en sí. La verdad es que esto es un poco ambiguo y por eso, aunque nos gustó la idea, decidimos que nosotros lo tendríamos que resignificar, que convertirlo en una forma más personal que nos hiciera más sentido a ambos. Y concluimos que debía de tratarse de un diálogo consciente y profundo, pero que fuera un poco más allá, que diera una vuelta de tuerca y buscara plantear las cosas desde una perspectiva distinta. Y nosotros acordamos que un metálogo es aquella conversación que entiende el saber humano no como una verdad dada o preexistente, sino como una construcción en la que los hablantes participan a través de sus propias experiencias y maneras de entender el mundo, la manera de entender la existencia particular y que va más allá de lo racional, considerando también como parte de ese conocimiento la emoción, el sentimiento, el cuerpo y la interacción con el otro. Además de los temas que iremos abordando y que sin duda serán de interés, nos parece que uno de los aspectos más valiosos de este espacio es la manera de dialogar en sí misma, que pretendemos construirla a partir de la apertura y la vulnerabilidad. Por eso decidimos que este primer episodio se centrara en la importancia misma del metálogo como forma de comunicación profunda y consciente. Y bueno, esta manera de conversar tiene una serie de características en las que justamente ahondaremos en este episodio. Qué bueno, Juan Carlos, escucharte, la verdad. Muy, muy iluminador, pone un marco a lo que nos vamos a ir refiriendo. Lo que yo quisiera aportar al escucharte es que, a ver, más allá de alguna definición de libro, también usamos la palabra metálogo porque es muy inspiradora. Tiene un carácter evocativo, ¿no? Evoca significados diferentes, ¿no? Más allá de una definición rigurosa o enciclopédica. Evoca que hay algo más allá del diálogo, evoca que hay algo más allá. ¿Y qué es eso más allá, no? ¿Qué hay? ¿Qué es el diálogo, no? Y te escuchaba hablar, y una de las primeras cosas que me quedé pensando y que quería compartir es que usamos las palabras
pero las palabras implican acciones también, es una manera de expresarnos, es nuestra manera también de movernos en el mundo. Entonces, cuando tú hablabas de los distintos tipos de diálogos, de los distintos tipos de conversaciones, yo me preguntaba, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestras palabras? Porque las palabras no solamente dicen cosas, si las palabras fueran acciones, nos estarían diciendo algo. Entonces, hay veces que queremos acariciar con las palabras, hay veces que queremos sacudir con las palabras, hay veces que queremos lastimar con las palabras, hay veces que queremos crear un muro con las palabras y hacernos invisibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las palabras más allá de las palabras cuando estamos dialogando? ¿Mm? Esa es una inquietud que me parece bien interesante. Lo que me dices me conduce a una de lo que yo veo como los fundamentos de este espacio, que a lo mejor es una palabra que no sé si está contaminada o no, pero creo que la comunión, ¿no? Es decir, es como, en este caso las palabras lo que brindan es un puente que te permite acercarte a la otra persona desde un punto de, no sé si vulnerabilidad también, pero desde la simpleza de estar, ¿no? O sea, simple y llanamente es la presencia acompañada acompañada de un otro que también aporta esa presencia, y el tema en común es un pretexto para mostrarse, para dialogar no solamente al nivel que las palabras dicen verbalmente el diálogo del tema, sino qué te pasa, qué ocurre contigo con el tema, qué ocurre contigo en presencia del otro y qué ocurre contigo al respecto del tema, ¿no? Me parece que toda esa combinación es lo que puede generar ese espacio como de comunión, de coincidir, ¿no? O sea, estar en el mismo espacio, tiempo, lugar e intención con esa otra persona, porque, es decir, a lo mejor son novedades, pero yo no estoy seguro que dialoguemos con demasiada frecuencia, con demasiadas personas de esa manera, ¿no? O sea, sí, es curioso porque por un lado no implica ningún esfuerzo, o sea, implica el esfuerzo de no acometer ningún esfuerzo, Perdón, pero perdón, es perdón, difícil. perdóname esta interrupción, porque yo sí estoy seguro, yo estoy completamente seguro. Es muy poco lo que dialogamos, muy poquito, cuando realmente se da ese intercambio. No sé si quieres seguir con lo que No, estaba no, diciendo o aquí. sea, en esencia estaba, sí, ya me interesaba cerrar para también escucharte respecto a qué opinabas tú de eso, ¿no? Sí, sí. Mira, lo primero que me pasa cuando te escucho es que hay un punto que es tan obvio, tan evidente, ¿m? Que lo pasamos por alto, que se torna invisible, que lo damos por supuesto. Y es que cuando dialogamos siempre hay un otro. Además de mí mismo, ahora estás tú. Y eso no es un hecho menor. De ninguna manera es un hecho menor, porque cuando yo me pongo a pensar sobre esto y para qué diálogo, te cuento, lo primero que me apareció en mi cabeza cuando empezamos a conversar acerca de nuestros metálogos es, a ver, ¿para qué habría yo de querer salir de mí para encontrarme contigo, siendo que adentro de mí se está tan cómodo y tan bonito? O sea, ¿para qué habría yo de querer salir de mí mismo para encontrarme con alguien y exponerme a todos los peligros que existen cuando uno se encuentra con alguien, siendo que adentro mío estoy también? Mis ideas, ¿para qué exponerme a que tú no estés de acuerdo, a que tú me discutas, a que tú me refutes, a que minimices lo que yo pienso, a que lo descalifiques? ¿Para qué exponerme a todos esos peligros del encuentro, siendo que adentro mío pienso lo que pienso, nadie me cuestiona y está todo tan bonito? Yo fíjate que hay pensadores que defienden la idea de una de una condición humana dada, ¿no? Previa por el hecho de ser humanos. Hay otros autores que nos ven como tábulas rasas y nos vamos construyendo.
supongo que hay un intermedio entre los dos, pero el asunto es que la sensación que yo tengo y lo que acabas de expresar, pues es la vida cotidiana de un escritor, ¿no? O sea, estás súper cómodo en tu espacio, construyendo, escribiendo, imaginando, pero sin el lector, sin que eso llegue a algún sitio, yo no sé si es el, o sea, yo no sé si siendo Robinson Crusoe tendría algún sentido escribir, ¿no? O sea, estás en la isla, pero de alguna manera quieres que eso llegue a algún sitio. Y la conversación es lo mismo. Y es más, fíjate, hace poco escuché un chiste y ahora podría ser que venga a cuento. Y aprovechando que eres terapeuta, te lo pregunto. No, ya no sé ni dónde lo escuché, pero alguien decía que un terapeuta es un amigo premium, porque te escucha todo lo que le quieras decir y tú no tienes que escucharlo. Entonces, pero como personas necesitamos no solamente que te escuchen, o sea, hablar, pero yo creo que sí hay una necesidad de que te escuchen, una necesidad genuina, más allá de que del espacio terapéutico, o sea, el espacio terapéutico es el mejor ejemplo quizá, ¿no? O sea, donde voy a un sitio específicamente a que me escuchen. Y ese hecho de que me escuchen en sí mismo me genera paz y me genera salud. O sea, eso es algo interesante. Y cuando tú vas a una terapia, vas a hablar, hombre, habrá de todo, pero genuinamente lo que te ocurre, porque si no, pues sería una pérdida de tiempo. A menos de que te lleven obligado, es un espacio en el que tú vas a hablar y necesitas esa comunicación y de ese ser escuchado para poder, para sanar, para entenderte, pues para saber lo que te está ocurriendo. Entonces yo creo que yo sí me atrevo a decir que hay un sentido, hay un aspecto de la necesidad humana en sí mismo de comunicarse y de ser escuchado y de escuchar al otro para reflejarse, como poderte ver en unos espejos. Es un mundo sin ningún espejo humano, es muy difícil de vivir. Ujú. Sí, sí. Te escucho y me doy cuenta que hay algo muy cierto en lo que dices y que seguramente no es tan cierto, entonces que adentro mío está todo tan bonito, ¿para qué salir y exponerme? Porque es verdad que a veces está muy bonito adentro y ¿para qué quiero salir a encontrarme con otro? Pero escuchándote me doy cuenta que si toda la vida estuviera ahí encerrado en una cuevita, me sentiría como una especie de Robinson Crusoe. O sea, hay una dimensión de la vida, tal vez de las más importantes y de las más trascendentes, que suceden siempre en relación a otros, ¿no? Y los otros son importantísimos porque toda nuestra vida sucede en relación con nosotros, con los otros. Todas las cosas importantes de la vida pasan con relación a las demás personas. ¿M? Y esto que tú traes del campo de la terapia es completamente cierto. Cuando yo a veces formo a terapeutas o a coaches y ellos preguntan, ¿no? ¿Qué hacer? A veces no se sienten seguros con las técnicas o con algún modelo para, ¿qué hago yo en una sesión? Y yo muchas veces les digo, mira, aun si no haces nada, solamente el hecho de haber creado el espacio para que una persona venga, se siente contigo y tenga una hora entera para poder expresarse, para poder hablar y que tú lo escuches, ya eso solo es absolutamente importante, porque la mayoría de las personas no tienen ni siquiera una hora a la semana donde pueden hablar de una manera libre, sin ser juzgados, donde haya un otro que te esté escuchando, ¿sí? La mayoría de las personas no tenemos ese espacio. Entonces, fíjate qué importante que es la presencia del otro. A ver, mientras te voy hablando me voy dando cuenta que ¿para qué exponerse a los peligros y a las amenazas del encuentro con alguien? Pues porque evidentemente ahí en la relación hay algo que vale la pena, porque si no definitivamente cada uno estaría encerradito dentro de sí mismo. Ahora, ¿qué hacemos cuando salimos a encontrarnos de los demás y necesitamos defendernos? Bueno, ahí hacemos todas las cosas que tú dijiste al comienzo en el encuadre, ¿no? O sea, hablamos defensivamente, hablamos sin decir nada, hablamos para manipular, hablamos simplemente para conseguir cosas, tratamos al otro como un objeto, como un instrumento,
y no como otro ser humano legítimo que está ahí. Me viene ahora la definición que da Humberto Maturana sobre el amor, ¿no? Y que lejos de una definición romántica o sentimental, él habla de que el amor tiene que ver con la aceptación del otro como un otro legítimo, como otro ser humano, que es un ser humano que no es un instrumento al servicio de mis necesidades, sino que es otra persona igualita que yo, con sus necesidades, con sus deseos, con sus sentimientos, con sus pensamientos, y que está ahí para que nos encontremos, no está ahí para que yo la utilice para mis propios fines. ¿Mm? Reconocer esa legitimidad en el otro, eso tiene mucho que ver con el amor. Es una definición no solamente bellísima, sino que además también me recuerda mucho, o bueno, la agregaría también al tema de la empatía, ¿no? Me parece que también va muy de la mano con ese reconocimiento del otro como un igual, ¿no? Como alguien que sufre y que siente y que piensa de la misma manera que yo. Sin embargo, creo que tampoco es que falten razones, pero es cierto que es complejo atreverte a abrirte porque no sabes la reacción que vas a recibir del otro. Sí tengo la impresión de que en la experiencia, normalmente cuando tú das el primer paso, mi sensación es que es muy difícil que el otro no reaccione en consecuencia, ¿no? Pero es cierto que dar ese primer paso, a ver, también no todos los espacios son para abrir, para hablar de ese modo. Me parece que todos los tipos de diálogo tienen un uso, ¿no? O sea, si yo llevo el coche al mecánico, no quiero saber qué siente, qué piensa, o sea, pues quiero que me diga qué le pasa al auto y cuánto cuesta repararlo, ¿no? Porque pues es un asunto práctico y me parece que también es legítimo. Pero, pero, pero al mismo tiempo también es necesario el otro espacio. ¿Cómo diferenciar o digamos, cuál es el punto natural que uno tendría que tener en la vida para poder acceder a más diálogos de esta naturaleza? Mm. Me acuerdo, mientras te voy escuchando, de lo que dice nuestro común amigo y maestro Daniel Taropio, cuando habla de que hay tres estilos diferentes de comunicación, ¿no? Una comunicación tiene que ver con la coordinación, con lograr coordinar encuentros, desencuentros, acciones, lograr objetivos. Como tú dices, llevar el auto al mecánico, necesito que hagan determinado trabajo, que resuelvan un problema, y el mecánico no se interesa por mi vida ni por mis sentimientos, simplemente quiere entender cuál es el trabajo que tiene que hacer, hacerlo, cumplir, cobrar sus honorarios. Es una comunicación puramente instrumental. Entonces hay contextos de la vida donde necesitamos una comunicación más instrumental. Ahora, hay otros contextos de la vida donde se requiere una comunicación más relacional, o sea, donde el otro importa, donde importa el vínculo, donde tenemos que estar hablando de nuestra relación, ¿sí? En nuestra relación, Juan Carlos, nosotros tenemos una comunicación instrumental, operativa, cuando tenemos que coordinar, bueno, para el metálogo nos encontramos tal día, tal horario, y coordinamos toda una serie de acciones que nos permitan estar en este espacio. Ahora, una vez que terminamos de grabar este episodio, a mí me gustaría preguntarte cómo te sentiste, qué te pasó, necesitas algo de mí para el próximo, como explorar un poquito sobre nuestra relación. Eso no es instrumental, ahí estamos poniendo el acento en el vínculo, en lo que nos está pasando juntos en este encuentro, ¿no? Claro, bueno, es que incluso, por ejemplo, este ejemplo que pones es interesante porque me parece que en algún sentido combina las dos. O sea, por un lado, queremos, me imagino, instrumentalmente mejorar lo que hayamos, lo que hoy nos haya fallado o lo que sea para el siguiente, en aras de hacerlo mejor objetivamente. Y por el otro lado, el interés genuino en saber qué le pasó al otro, porque qué le pasó a mi amigo Gabriel, independientemente de mi compañero Gabriel, cómo vamos a coordinarnos cada vez mejor, cómo vamos a fluir cada vez mejor, qué le pasó a mi amigo Gabriel. O sea, creo que las dos son legítimas y este es un ejemplo donde podrían caber, donde no podrían, donde caben las dos, ¿no? Caben las dos, caben las dos. Me parece que caben las dos. Para que funcione bien, tienen que estar diferenciadas.
y discriminadas. Primero, tienen que estar disponibles. Tanto tú como yo tenemos que tener la habilidad de poder comunicarnos instrumentalmente y también la habilidad de poder comunicarnos relacionalmente, afectivamente. Y una vez que los dos tenemos estas dos habilidades desarrolladas, tenemos que poder diferenciar y discriminar, porque hay contextos donde una forma de diálogo es la más apropiada y hay contextos donde la otra es la más apropiada. Por ejemplo, para grabar este episodio tuvimos que coordinar muchas acciones puramente instrumentales. ¿Con qué aplicación grabamos video? ¿Con qué aplicación grabamos audio? ¿Qué programa utilizamos? La iluminación, la ubicación, el setup de todo lo que... Montones, escoger la música para la intro, la voz de Pamela, que de paso le agradecemos muchísimo que nos haya facilitado y regalado su voz para la intro de nuestros podcasts, coordinar muchísimas acciones. En esa etapa de coordinación, piénsalo, fueron estos últimos días, estas últimas semanas, fuimos muy instrumentales, en ningún momento hablamos de cómo nos sentimos, simplemente es a tal horario nos reunimos, resolvemos esto, resolvemos lo otro. En ese contexto necesitamos comunicarnos de esa manera, pero después en otro contexto diferente, ahí sí podemos hablar acerca de cómo estamos, cómo nos sentimos, qué necesitamos, ¿sí? Para que, porque también estamos ahí involucrados los dos, y tú usaste antes una palabra que me gusta mucho, que es la de la vulnerabilidad. Cuando hacemos nuestros metálogos, nuestra idea no es simplemente compartir información, porque para compartir información yo tengo mis espacios, mis clases, mis cursos, tú tienes tus espacios, ¿sí? Tus notas semanales, tus videos semanales, donde ahí compartes información, ¿sí? Entonces, en estos metálogos hay algo que va más allá de compartir información, tiene que ver con lo que vaya surgiendo de nuestro encuentro. Entonces, claramente, ir explorando también nuestra relación tiene una vital importancia en este contexto, ¿no? Y una cosita más, para terminar con el aporte de nuestro amigo y maestro Taropio. Él habla de que hay una tercera dimensión en la comunicación que está siempre presente y que no requiere, esa sí no requiere de ninguna habilidad, ni siquiera requiere de palabras, pero que está siempre presente, que es una comunicación en un nivel mucho más profundo, en un nivel tal vez espiritual, en un nivel vibracional, en un nivel energético, que tiene que ver con nuestra presencia, tiene que ver con cómo vibramos, tiene que ver con lo que experimentamos solamente de mirarnos, de sentirnos, de saber que el otro está ahí, aunque no hagan falta palabras. Y eso no es ni instrumental ni relacional, sino que simplemente es lo que él llama la comunicación primordial, ¿no? O sea, cómo vibramos juntos cuando estamos juntos, en qué sintonía nos encontramos. Tiene que ver con el grado de evolución de la conciencia. Sí, justo te iba a decir eso, o sea, obviamente o sea, lo que dice Taropio es cierto, o al menos lo comparto yo también. Lo que no estoy tan seguro es que podamos acceder a él de manera enteramente natural cuando estamos tan contaminados de civilización. Es decir, aunque primordialmente tenemos esos elementos para acceder a esa presencia, yo creo que esa presencia no se da en automático, al menos después de la educación que recibimos y después de vivir en el mundo en que vivimos, la presencia no es una constante y me atrevo a decir que no es ni siquiera frecuente. O sea, solemos estar en todos lados excepto en qué está ocurriendo. Y eso sí limita, porque si yo estoy pensando en lo que tengo que hacer más tarde en el celular, si vibró, si Facebook ya me pusieron un like, si, no puedo atender, o sea, no puedo, ya no atender a lo que me dices, porque a lo mejor atiendo en un nivel, ¿no? Entiendo lo que me dices y lo gestiono a ese nivel. Pero la presencia me parece que sí requiere un entrenamiento, o sea, nos hemos entrenado a lo mejor por decirlo en sentido opuesto, para no estar presentes. O sea, en el supuesto de que efectivamente esa presencia esté ahí como una condición dada previa, me parece que sí nos hemos entrenado para que no esté, ¿no? O sea, y tenemos demasiadas obstrucciones que nos impiden estar presentes.
como por lo pronto el decidir estarlo, ¿no? O sea, es decir, me parece que ya no es, quizá por ahí es, no es que, o sea, es una decisión. O sea, si yo, para estar presente tengo que estar consciente de que quiero estar presente y poner atención, ¿no? Me parece que la atención es uno de los grandes bienes que están cada vez más escasos, ¿no? Y me parece que eso sí es central para poder sostener un diálogo verdadero con alguien a quien quieres estar, o sea, con quien quieres estar en comunión. Wow. Sí, 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 sí. De vuelta a la vulnerabilidad. Cuando estás presente, ¿sí? No estás defendiéndote, estás presente. Porque todo lo que tú hablabas de los obstáculos para estar realmente presente tiene que ver con toda esa dimensión defensiva de la comunicación. O sea, cuando nos defendemos con palabras, cuando no decimos nada con palabras, cuando ponemos barreras con palabras, cuando manipulamos para lograr objetivos, cuando tratamos al otro como un instrumento a nuestro servicio. Entonces ahí no estamos presentes y estamos muy defendidos, pero cuando estoy presente y entonces encuentro ese espacio en mi interior, ese silencio, ese darme cuenta y me pongo aquí, me saco máscaras, porque cómo puedo estar presente, ¿no? Con mis máscaras puestas, todo el mundo se va a dar cuenta que son máscaras, el primero que me doy cuenta soy yo. Entonces, cuando estoy realmente cuando no estoy presente, cuando utilizo mi comunicación defensiva, tengo todas mis máscaras puestas y yo mismo ni me doy cuenta que las tengo puestas, porque estoy actuando todos esos personajes. Pero cuando estoy presente, vuelvo a mí, y cuando vuelvo a mí, no puedo tener máscaras, estoy aquí yo presente, y ahí me pongo vulnerable. Entonces ahí decido, como tú decías, es deliberado, que es una palabrita que a ti te gusta mucho, ¿sí? Es deliberado, deliberadamente decido estar aquí, dejar de lado mis máscaras. Y entonces tengo que tomar una decisión. ¿Me quedo encerrado ahí adentro donde se está tan bonito o salgo para encontrarme contigo? Sí, 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 o sea, sí, creo que ese es como el primer gran paso, porque además la presencia te permite gestionar mejor y decidir mejor qué tipo de comunicación es la que compete. Si es una comunicación meramente instrumental, si es una comunicación más profunda, si lo que el otro necesita es ser escuchado, si lo que el otro necesita es que des el primer paso y te abras. O sea, eso solamente puede ocurrir si estás atento y estás presente a lo que está ocurriendo, ¿no? Y además también lo segundo que yo pondría es la intención, ¿no? Porque, ok, estoy presente, pero decido no ir, decido no dar ese paso, no abrirme, no mostrar, ¿no? O sea, estoy presente, estoy atento a lo que ocurre, pero me mantengo en una distancia deliberadamente. O tengo la intención deliberada de abrirme y de dar un paso más, ¿no? De ir más allá. Y además también, bueno, creo que el hablar de este modo tiene también tiene dos ventajas, porque cuando tú escuchas, más bien cuando tú hablas desde aquí, puedes ordenar ideas que en tu propia cabeza muchas veces no se ordenan. Es decir, el verbalizar algo, solo el verbalizarlo, te aclara a ti muchas veces lo que estás diciendo o sea, a veces, por ejemplo, ahora mismo me está costando trabajo articular porque mis pensamientos los estoy poniendo en palabras por primera vez. Y eso conlleva que estoy pensando mientras hablo y estoy transmitiendo en el instante, o sea, me estoy enterando al mismo tiempo que tú de lo que yo estoy pensando, ¿no? Y eso no siempre nos lo podemos permitir, o pensamos que no siempre nos lo podemos permitir. Es súper, súper interesante. El otro día hablamos de esto y, y yo te decía que yo de verdad necesito hablar, en este caso hablar contigo, porque al hablar me surgen ideas, me pongo creativo, empiezo a pensar cosas que cuando estoy solo no pienso, ¿no? Me cuesta ser creativo estando solo, me cuesta ser creativo sin un otro con el que hablar. Y yo te decía, bueno, tú como escritor seguramente sí estás mucho tiempo solo, y tú me decías, no, porque hablo también con mis personajes interiores, me imagino que hay otro, me leo, ¿no? Entonces, siempre parece que necesitamos, por lo menos yo necesito, que tú estés para escucharme
y también para decir cosas que me pongan a mí en situación de que empiece como a danzar algo en mi interior y aparecen ideas, aparecen sentimientos, aparecen pensamientos. Por ejemplo, lo que cada vez me aparece más a medida que avanza este metálogo es que el otro de verdad es muy importante y que no es tan cierto que adentro mío se está todo tan bonito, ¿no? Que cada vez me doy más cuenta que vale la pena salir y correr en ese riesgo del encuentro, ¿no? Claro, sí, o sea, y como complemento, también me parece que el estar en esa escucha, o sea, el ponerte en actitud de escucha, es un acto de generosidad en el sentido de que le abres la puerta al otro para que ocurra esto, para que el otro pueda decir y escucharse, ¿no? Entonces es también abrirle al otro un espacio para que él no sé si comunicarse consigo mismo es la forma correcta de decirlo, pero sí, lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, me articulo mientras hablo y al momento de que hablo me escucho, pero el que tú me hayas abierto este espacio me lo permite. Entonces, el estar en la disposición de escuchar al otro, porque lo que hablábamos del terapeuta como amigo premium, pues es abrir ese espacio de que el otro pues escuche, ¿no? Independientemente de lo que después como terapeuta le puedas decir o no, el otro va a hablar y al momento de hablar se escucha. Y, y eso también es una instancia del diálogo verdadero que pues que lo va enriqueciendo y lo va enriqueciendo y lo va enriqueciendo, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Entonces, no estamos inventando la pólvora. Hablar de diálogo verdadero, diálogo profundo, presencia, escuchar, todo esto ya lo dijeron muchas personas mucho tiempo antes también, ¿no? Pero siempre es bueno como recrear esto en el presente, en este aquí y ahora de nuestro encuentro y también con las personas que estén viendo y escuchando este podcast, ¿no? Lo primero que yo rescataría de las cosas que dijiste es que la presencia es importante, ¿m? Que el otro es importante, que hablamos para distintas cosas, que hablar requiere del estar presente, del darse cuenta, del salir al encuentro con el otro, del puente, ¿no? Y complementaría con la intención de hacerlo, o sea, la intención deliberada de hacerlo, y también eh, pues la generosidad de abrirle el espacio al otro para escucharlo, ¿no? Muy bien. ¿Y si todo esto no fuera así como lo estamos diciendo? ¿Cómo sería ir más allá de lo evidente? Pues mira, un planteamiento que he venido pensando estos días es que a lo mejor va a sonar en principio dramático, pero creo que un diálogo cuando dialogas de la manera más genuina y más profunda, nunca eres el mismo cuando después de que ocurra. Entonces eso implica que algo tuyo muere y algo tuyo nace, ¿no? A lo mejor es muy dramático, muy poético, pero me parece que si lo planteamos en un extremo, al no ser el mismo, hay algo en ti que se transformó a partir de haberte abierto en ese nivel. Y eso implicaría un cambio muy importante, ¿no? Wow. ¿Y si no quiero transformarme? Lo que ocurre es que no es una consecuencia, no es una decisión. Es decir, en el momento en el que tú te abres de ese modo, claro, tú puedes no dialogar o no abrirte, pero en el momento en el que tú te abres, mi impresión, obviamente eso es dialogable, ¿no? A lo mejor estás en desacuerdo, pero en el momento en el que permites que el otro te invada, te penetre, entre en ti y tú en él y se genere una comunión, algo transforma. Es una acción transformativa en sí misma. Esa es mi sensación. No solo que no estoy de acuerdo, sino que estoy muy de acuerdo. Justamente, justamente, estoy completamente convencido, y al escucharte lo ratifico, de que el encuentro verdadero
Si las palabras además son acciones, cuando hablo te toco, cuando hablo te acaricio, ¿m? Cuando hablo estoy haciendo cosas contigo y tú haces cosas conmigo, entonces claramente el encuentro y la comunicación abierta y el diálogo abierto, profundo, este metálogo como lo estamos entendiendo con esta figura, es transformador y nos toca. Entonces, a veces, tal vez yo no quiero ser tocado, a veces yo no quiero ser transformado y entonces es ahí donde empiezo a usar el diálogo defensivamente, para ocultar, para tapar, para defenderme, verte a ti como un instrumento para lograr mis objetivos. Entonces ahí no me tocas, ahí no llegas a mí, ahí pongo una barrera. Lo que sí me parece importante decir es que el diálogo, la conversación, las palabras se pueden usar para encontrarnos en ese puente y transformarnos, o bien para defendernos y poner una barrera y no querer ser tocado ni transformado por nadie. Ahora, esto que acabas de decir, me parece que, bueno, lo que me viene ahora mismo es que es un autoengaño, es decir, no es que yo no quiera ser tocado por nadie, sino que no quiero tocar donde me duele, es decir, me estoy defendiendo no del otro, sino de mí. O sea, hay algo que no quiero que toques, pero no necesariamente por falta de generosidad o porque me duele, porque me asusta, porque a mí me genera un problema. O sea, a veces, o yo creo que en gran medida, cuando nos cerramos al diálogo, no es por lo que el otro nos va a hacer, sino porque nos va a pasar algo a partir de eso y en el transcurso de lo que nos va a pasar nos va a doler, ¿no? O sea, cuando tienes una herida que la tienes tapada, destaparla y limpiarla es el camino para que sane, nada más que duele un montón ese proceso. Bueno, ahora finalmente entiendo. Ahora entiendo entonces por qué, como tú dijiste al comienzo, es tan inhabitual que haya diálogos profundos y verdaderos. ¿Por qué es tan habitual que haya diálogos tan defensivos, como yo decía? Será porque las personas tenemos muchas heridas, no siempre reconocidas. Y como tenemos tantos lugares donde nos duele, ¿m? Entonces por eso necesitamos defendernos. Porque si yo te dejo entrar, tal vez me toques en algún lugar que me duela. No es que tú tengas necesariamente la intención de lastimarme, pero tú puedes decir algo de la manera más inocente, sin ninguna intención de hacerme daño, pero me tocas ahí donde me duele. Y como las personas entonces tenemos muchas heridas, entonces vamos cerrando, vamos obturando ese diálogo y ese encuentro. Sí, o sea, eso sí, me sorprende un poco, pero sí, yo llego a la conclusión que eso es muy interesante porque de alguna manera explica bastante bien por qué tanto problema y tanto temor y tanto cerrazón para con el otro, ¿no? O sea, en realidad lo que no quiero es saber qué me está pasando a mí, ¿no? Lo que no quiero a veces es experimentar eso y me quedo en una superficialidad y me quedo en un nivel de conversación que parece ser que me complace, parece ser que me entretiene, que me permite pasar el tiempo, pero no necesariamente me permite acceder a las cosas que verdaderamente me importan y que verdaderamente me mueven y me conmueven, ¿no? Y que me duelen además. Entonces, pues sí, creo que podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero Pero ya me está, parece ya está. que es una buena manera de cerrar. Y hace rato decías que, con mucho acierto, que no estamos inventando el agua tibia, que ya está inventada. Pero justamente yo creo que el propósito, o como yo entiendo esta práctica del metálogo, es como eso, es como una práctica, no es como una teoría. O sea, no fue nuestra intención explicar lo que es un diálogo, sino practicar lo que es un diálogo, y me gustaría que eso pudiese servir para quien nos viese como un ejemplo de práctica, que, que pudiese que pudiese la gente practicarlo, no teorizar respecto a lo que significa o no dialogar, sino hacerlo.
y entonces saber qué te pasa. O sea, es decir, pasan cosas. Es muy interesante porque sí creo, o sea, yo creo que si vemos esta grabación como eventualmente lo haremos, yo sí voy a detectar en mí una transformación del que empezó al que está terminando la conversación. Eso es algo... Entonces, ahorita mismo, ¿te animas a decir tú en qué te he tocado en este metálogo que hemos compartido hoy? Y luego yo te cuento si es que me has tocado tú, en qué me has tocado. Sí, por supuesto. Lo primero es lo desafiante de, bueno, de iniciar un proyecto nuevo al cual me entusiasmaba mucho hacerlo contigo. Entonces, el hacerlo pues me tenía nervioso, angustiado, no angustiado, pero sí ansioso, preocupado, con ganas de que saliera bien. Y después, eventualmente, pues obviamente estás pensando en que alguien te va a escuchar, quieres decir cosas que sirvan, que aporten, que sean inteligentes, que funcionen, pero conforme va avanzando el tiempo, en mi caso fui entrando a la conversación, fui sintiendo la cercanía contigo, también a este mismo momento siento una efervescencia en el estómago de lo que hemos estado comentando, porque es decir, no solamente son palabras, sino creo que he dialogado con todo mi cuerpo, ¿no? Entonces siento eso, siento en el estómago una efervescencia, siento emoción de haber sentido que lo que estábamos hablando efectivamente estaba ocurriendo, lo cual es una confirmación de que al menos no es una tontería lo que hemos estado hablando. Y, y el espacio que tú me generaste para que esto ocurriese, o sea, porque eso también fue interesante, dialogué contigo, pero dialogué conmigo también, o sea, todas estas ideas fueron mitad dialogadas contigo y mitad dialogadas con lo que yo pensaba y con mis prejuicios de lo que yo creía que era un diálogo, o sea, y mira que lo hemos pensado porque sabíamos que nuestro primer episodio iba a tratar de eso, ¿no? Sin embargo, me emociona el poder hacer un descubrimiento en el tiempo en el que es diálogo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, no sé, para no acaparar demasiado tiempo. No, sí, 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 sí. Bueno, y a mí lo que me pasó es, además de la excitación también, de la excitación, el entusiasmo, el encuentro, el estar ahí como todo el tiempo pendiente de tu mirada y de tus palabras y sentir que realmente fluí como en una danza, de una manera fluida, de una manera como que me gustó, bonita, armónica. eh, Hay algo donde sí me tocaste y es en esto cuando tú planteas sobre el final planteaste que un diálogo verdadero, un metálogo, hablar de esta manera, cuando te abres, te transforma. El ser tocado por el otro te transforma. Ahí sentí un estremecimiento. Ahí es donde me di cuenta que a veces quiero que el otro entre y ser transformado y el otro no quiero. Hay otros momentos donde no quiero. Pero sentir eso, sentir cada metálogo, cada encuentro, cada comunicación como un viaje, como una aventura. Porque cuando tú escribes un artículo y lo publicas, que lo haces semanalmente, o cuando grabas tus videos también semanalmente, ahí tú dices lo que tú tienes ganas de decir. Cuando yo doy una clase, digo lo que yo tengo ganas de decir. ¿Mm? Pero en este momento yo siento algo distinto, porque yo no tenía demasiado en agenda qué es lo que te iba a decir. Por supuesto que muchos pensamientos ya los tenía desde antes y los he compartido ahora contigo, pero no sabía que cuando tú ibas a hablar de que el encuentro te transforma, eso me iba a pegar de esa manera, me iba a afectar, me iba a hacer generar este estremecimiento de que, wow, me dio como un pequeño vértigo, como una aventura, como esa excitación de que, claro, cada conversación así auténtica, cada metálogo es como irse de viaje, no sabes qué es lo que te va a esperar más adelante en el camino. Eso me parece emocionante. Pues mira, no sé qué opinas, pero quizá podríamos dejarlo aquí por hoy. Sí, probemos una cosita más. Si tuviéramos que decir qué te llevarías hoy, qué me llevaría hoy, o qué aprendiste hoy, qué aprendería yo tengo algo también para proponerle a quienes nos escuchan. Mm, venga. Venga. A mí lo que me gustaría pedirte es a ver si puedes diferenciar cuándo
hablas defensivamente o cuándo hablas auténticamente. Que puedas diferenciar eso. Y no hay nada mal si descubres que lo haces mucho de una manera o de la otra, pero tienes que darte cuenta cuándo estás hablando para defenderte, cuándo estás hablando para manipular, cuándo estás tratando a la otra persona como un instrumento al servicio de tus objetivos o de tus necesidades, y cuándo estás conectándote con el otro en un encuentro auténtico, con presencia, vulnerable y dispuesto a esta aventura del encuentro, animarte a ser tocado y transformado. ¿Cuánto de tus heridas las tienes conocidas y las tienes trabajadas? Porque cuantas más heridas abiertas tengas, más te puede doler este encuentro con los otros y entonces más defensivo y más cerrado vas a estar. Cuantas más heridas tengas sanadas, entonces menos te va a doler ese encuentro y más abierto puedes estar el encuentro. Entonces, sí me gustaría dejarte planteado que pienses estas cositas y que básicamente puedas tener estas distinciones. Esta es mi invitación para cerrar este metálogo de hoy, Juan Carlos. Pues obviamente que lo tomo y lo tomo como algo que intuitivamente me parece que yo sabía y que parcialmente lo he hecho y que yo creo que a lo largo de mi vida, todas las veces que he ido a terapia, que he hecho diferentes actividades, ejercicios, cursos, etcétera, han sido a veces con un cierto grado de conciencia, a veces no tanto, pero un poco en ese camino, en el camino de sanar para poder conectar con el otro, ¿no? O sea, para mí se ha quedado claro que el aislamiento no es una opción, ¿no? Y es el aprender cómo no aislarme o el aprender cómo poder estar con el otro desde donde el otro pueda, porque ese también es otro grado de lectura, ¿no? O sea, yo puedo tener toda la intención y puedo abrirme, pero hay un otro, y ese otro también requiere un respeto, y hasta donde él pueda es donde hay que llevar las cosas, ¿no? Bueno, eso, tomo y me parece que es una propuesta extraordinariamente útil para todas las personas que nos estén escuchando. Yo la propongo también como una práctica de lo que significa no solamente el diálogo como un ejercicio de comunicación, sino como un ejercicio de sanación y como un ejercicio de contacto con uno mismo y nada más. Síganos entonces en nuestras redes sociales, nos buscan, nos siguen, nos acompañan, y de Buenos Aires a Ciudad de México nos podemos despedir como se despide la gente en época de Nos vemos, muchas gracias a todos y eso, síganos, por aquí estaremos muy pronto.